invitarte a que vayas a Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos al capítulo 3. ¿Sí sabes dónde está Primera de Reyes? Antiguo Testamento, ¿verdad? En Primera de Reyes, ahí está. ¿Sale? Me dicen cuando lo estén encontrando. Primera de Reyes, capítulo 3. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algo que necesitamos, y necesitamos trabajar bastante en nuestras vidas, ¿verdad? Salomón se casa con la hija de Faraón, ¿ok? Entonces, vamos al capítulo 3, ¿ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios, que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y los muros de Jerusalén eran de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí. ¿Cuánto sacrificaba? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová, versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Verso 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Digan conmigo: sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado, verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Las cosas que no pediste. ¿Te das cuenta? Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, verso 14, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué interesante historia, ¿verdad? Una historia muy interesante. Salomón, el hombre más sabio que ha habido, y dice la misma palabra de Dios que ha habido y que no habrá más sabio que él. Dios le dotó una capacidad tremenda con sabiduría. El asunto aquí es que la palabra sabiduría en el hebreo tiene diferentes implicaciones, muchas más
que las que nosotros tenemos por sabiduría, que regularmente es pues sabiduría para resolver problemas, que es donde nosotros queremos, ¿no? Y la sabiduría que estaba aquí clamando, porque muchos críticos dicen que por qué Salomón, siendo tan sabio como era, ¿verdad? Y sabiendo que no le iba a ir tan bien y que estaba desobedeciendo a Dios, ¿por qué tuvo tantas concubinas? ¿No? Porque casi tuvo tantas concubinas como Proverbios escribió. ¿Sale? Salomón fue uno de los que escribió más de 3,000 proverbios. Más de 3,000 proverbios. ¿Sale? Y casi se le llegaba la cantidad de concubinas. ¿Qué vas a ver? Pero entonces la gente dice, oye, ¿cómo es que él no pudo haber sido el más sabio? ¿No? Él no pudo haber sido el más sabio, sin embargo la Biblia lo declara de esa manera, que de nuestro Dios mismo, presentándose ante él, le declara. El asunto es que él, si se dan cuenta, el contexto está pidiendo sabiduría para reinar. Está pidiendo sabiduría para reinar. De hecho, llama la atención que se case con la hija de Faraón, cosa que no debía de hacer. Pero Salomón, ahora el otro detalle es que era chavalillo, jovencito, porque incluso él mismo reconoce su inmadurez. Cosa que a veces nosotros necesitamos hacer, hermanos. Reconocer que a veces no tenemos la madurez ni la capacidad espiritual, o a veces intelectual, moral, o yo qué sé, según te sea tu deficiencia, ¿verdad? Para enfrentar la vida, las circunstancias o las cosas que pasan a nuestro alrededor. Él reconoce que era el heredero de David y que tenía que gobernar un reino numeroso, pero reconoce su incapacidad, reconoce su inmadurez y dice, ok, yo no sé ni entrar ni salir. O sea, con eso estaba tronado, ¿no? O sea, ¿qué digo? ¿Qué hago? No lo sé. ¿Cómo le hago? No lo sé. ¿Ok? Entonces, ¿te ha pasado que a veces no sabes qué hacer con una situación difícil en tu vida? Y que estás orando y no sabes la respuesta, y que estás orando, incluso no escuchas una respuesta, no lees una respuesta, no miras una respuesta y dices, oh Dios, en ese momento tú y yo tenemos que ser como Salomón. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad como Salomón de decir, ok, esto me sobrepasa. Este problema, esta circunstancia, lo que sea, va más allá de mis fuerzas, de mis capacidades intelectuales, físicas o lo que sea. ¿Ok? Y entonces, reconocerlo. Y él lo hace de esta manera. Entonces, él se casa con la hija de Faraón, pero, ¿sabes? Lo hace por estrategia. Entonces, él era inteligente. Pero necesitaba, porque todos somos inteligentes, ¿cierto? Todos somos sabios. Todos somos inteligentes en algo. ¿No es cierto? Por eso necesitamos la iglesia. Porque en la iglesia hay diversidad de dones, de capacidades y de talentos, que ya hablé la semana pasada. Tus dones, talentos y capacidades, yo no las tengo, ¿verdad? Tú eres inteligente en unas cosas, yo soy inteligente en otras, ¿verdad? Juntamos esto y hacemos una gran inteligencia divina aquí, reunida y mezclada. No lo sabes todo, yo no lo sé todo. Sin embargo, hay cosas que sí sabemos, y Salomón estaba por ser invadido, ¿sí? Y entonces estratégicamente hace alianza, ¿verdad? Y dice, no, pues de que me caiga Egipto por acá y me destruye y barra, o que vete a saber cuántos van a morir, ¿sí? Entonces él hace, y eso era muy común en aquella época, hacer alianzas para fortalecer los reinos, para procurar la protección, el cuidado del reino de cada uno. Entonces, como que tonto no era, porque en el capítulo 3 se inicia diciendo que él se había casado con la hija del faraón y lo hizo para que no fuera atacado. ¿Ok? Entonces, sigue avanzando y él ofrece sacrificios, él ora al Señor.
Dice la palabra que Él ofreció 1000 sacrificios, 1000 holocaustos. Querido hermano, cuando Él hace esto, entonces Dios se le aparece, Adonai, Yahvé, viene y se le presenta en un sueño y habla con Él y le dice, bueno, dime qué es lo que tú quieres. Pero déjame decirte esto, la comunión con Dios es muy importante porque a veces nosotros clamamos por sabiduría, por entendimiento, ¿verdad? O clamamos por la presencia de Dios y decimos, ok, Dios, tú, ¿por qué estás tan lejos de mí? No te percibo ni te siento. Pero también muchas veces ni siquiera oramos, ni leemos la Biblia, ni nos relacionamos con Él. Imagínate lo que conllevaría hacer 1000 holocaustos. ¿Cuánto tiempo hacer 1000 sacrificios y hacer todo el proceso de 1000? ¿Cuánto tiempo llevaría? Entonces Salomón, él era un rey, no era un sacerdote. Él era un rey. Tenía sus actividades, sus cosas y todo. Pero él entonces conocía de Dios porque su padre le había hablado de Dios y entonces él ofrece estos holocaustos, estos sacrificios porque sabe que eso le agrada a Dios. De la misma manera tú y yo tenemos que ser para nuestros hijos modelos de adoración, modelos de gente que sacrifica su propia vida para adorar a Dios, a nuestros hijos, número uno. Pero la otra es que tú necesitas una vida de sacrificio, una vida de adoración, de alabanza. Y es en ese momento, en esos tiempos de que tú pasas tiempo con Dios en adoración y leyendo la palabra de Dios, que buscas su rostro, es que Dios habla a tu vida. Es que Dios responde tus oraciones. Salomón no nos dice la palabra de Dios, no nos lo dice, ¿verdad? Pero Dios conocía su corazón porque Salomón hace los sacrificios y tú puedes darte cuenta de eso. Hace 1000 sacrificios, 1000 holocaustos a nuestro Dios, los hace. Y luego, estando ahí, se duerme y Dios viene a su mente y en ese sueño, en ese éxtasis, le dice Dios, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Probablemente ya Salomón, muy seguramente, porque Dios lo sabe todo, y Salomón lo venía, ¿qué voy a hacer con este reino? No sé cómo hacer esto. ¿Cómo le hago? Yo no me identifico tanto con él porque no se compara, pero cuando oraron por nosotros nos pusieron de rodillas y oraron por nosotros como pastores y ahora estábamos de chamacos, ¿verdad? Y oran por nosotros, yo con 22, 23 años, y oran por nosotros y están orando y yo, Dios, ¿qué voy a hacer? Ni me acuerdo que oraron por mí, la verdad ni me acuerdo que oraron por mí. Yo en mi cabeza estaba yo de rodillas y estaba yo llorando de miedo, estaba yo llorando de expectación, de nervios. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Ahora imagínate el rey con un mundo de gente que cuidar, que defender, etc. Entonces Dios conocía eso. Quiero decirte esto, Dios conoce tus deseos más profundos, tus luchas más complicadas, tus pecados. Él conoce todo de ti. Él sabe de lo que tienes necesidad. Y entonces, querido hermano, Él no está sordo, Él no está ciego, ¿verdad? Lo está viendo. Él se aparece en Gabaón a Salomón y entonces viene este asunto. ¿Y qué es lo que tú quieres? Él conoce la profundidad de tu corazón. Y viene este relato que ya lo miramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide? Y dice, bueno, pues solamente te pido, Señor, que me des sabiduría. Y Dios le dice en el versículo 10, si lo checas, dice que a Dios le agradó y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, ¿qué es lo que pidió? Versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón entendido. ¿Entendido para qué? Para juzgar a su pueblo. ¿Te das cuenta qué tipo de sabiduría estaba pidiendo? Yo a veces pido sabiduría, sí, para guiar a la iglesia, pero a veces pido sabiduría para guiar a mis hijos. ¿Ok?
Entonces dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Yo creo que eso es algo que tú y yo necesitamos aprender a orar mucho y pedirle mucho al Señor. Porque hoy en día muchos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces tú y yo necesitamos aprender, pedirle a Dios que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Dice la palabra de Dios que Él ha grabado en nuestros corazones las leyes de su vida, ¿verdad? Y entonces Él ha grabado eso en nuestro corazón y eso es lo que nos ayuda, pero necesitamos estar orando al Señor para poder gobernar nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. ¿Te ha pasado que no sabes a veces qué hacer con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa? ¿Verdad? Que dices, bueno, este cuate le entra por acá y le sale por acá. ¿Qué voy a hacer contigo? O a veces como hombre dices, ya Señor, Dios, tienes que orar al Señor. A veces no sabes ni qué hacer, cómo solucionarlo. Te estás derramando en lágrimas y dices, oh Dios, ¿por dónde? O a veces hasta se te complica porque quisieras una luz al final del túnel, pero resulta que tienes como 5 puertas, ¿no? Es más difícil cuando tienes 5 puertas, 5 opciones y dices, oh Dios, ¿y ahora cuál es? Porque no todas las puertas que están abiertas son de Dios. Así es. Incluso puede ser la puerta cerrada la que es de Dios. Muy cierto. Y entonces dices, oh Dios, hay 5 abiertas, una cerrada, pero casi siempre, digo, nadie piensa en esto, de puertas abiertas dicen, son todas ellas. Nunca pensamos en la cerrada, en la que dice Dios, no, esa no. Un trabajo, una relación, una situación, cualquiera que sea. Una puerta cerrada es por algo. Y entonces hablábamos en la clase en los miércoles y le decía, aguas con ayudarle a Dios, ¿no? Aguas con ayudarle a Dios porque vemos tanta catástrofe en la Biblia, ¿no? Por ayudarle a Dios. ¿No es cierto? Ay, mi mujer es estéril, pues vamos a echarle la mano, ¿no? Y ahí está Abraham y Sara, ¿no? Ya recuerdo. Y buscamos la forma, ¿cómo le ayudo? Porque Dios no, como que no responde. Te echo la mano, Dios, a ver, ahí está mi sierva, vas, acuéstate con mi marido. Es como, comadre, hoy en día, ¿no? Sería, comadre, yo no puedo tener hijos, pero pues yo voy a cerrar los ojos. Qué fácil. ¿Así? Y hoy en día, ¿qué broncas hay por ese desliz? Y el marido, ¿no? Y date cuenta, siempre juzgamos esa parte de la mujer, perdónenme que me vaya sobre esto, pero siempre juzgamos esa parte de la mujer, qué mala onda, tu mujer que agarras y dices, pues ahí está mi comadre, ¿no? Pero no, el liderazgo del hombre, que en vez de agarrar y decir, yo creo en Dios y vive Jehová, que es rey de los ejércitos, y tú te callas y cierras la boca y te sientas. Sí, mi amor, sí. Yo creo que así era Abraham, ¿no? Está bien, amor. Con ella, está bien, amor. Pues órale, tú dices, pues ya está. O sea, bien mandilón, ¿no? El liderazgo del hombre, de decir, vamos. Y entonces viene aquí el asunto, regresando al tema de la oración, de buscar de Dios, porque a veces no sabes qué hacer. Yo creo que Salomón, yo creo que salió a la ventana en el palacio, ahí sale y ve ese mundo de gente y dice, oh Dios, qué bronca tengo aquí. Cuidarse de enemigos, cuidarse de él mismo, cuidarse de la gente, ver que, o sea, ¿te imaginas eso? Bueno, no, yo no me lo imagino, puede ser terrible. Entonces nosotros tenemos otras circunstancias, otras situaciones, pero hay que orar, Señor, por favor, dame la capacidad de juzgar bien. Y 1, 2, de discernir lo bueno y lo malo, para no regarla como Abraham y Sara, ¿no? Y tantos otros, que discernieron mal, hicieron mal, y las consecuencias son terribles. A veces a nosotros nos ha pasado
Que tomamos decisiones, vemos puertas abiertas y nos vamos por una de ellas y resulta que no era ahí. Sí, y no sabes el problema en el que te metes. ¿Por qué no sabes? Porque tú no conoces el futuro. Pero Dios conoce tu futuro. Y Él te está diciendo, hey, no, por ahí no es. Pero ¿cómo es la manera en la que Dios te habla? A través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Salomón ofrece holocaustos, está en comunión con Dios, en relación con Él, y entonces Adonai le habla y se le muestra a través de un sueño. Y tiene esta conexión. Y entonces dice que la palabra de Dios, que primero le agrada a Dios eso. Le agrada lo que Él pide. Porque no está pidiendo para su beneficio, sino Él está pidiendo para la responsabilidad que está teniendo. Él tenía un propósito como tú tienes un propósito. Y tu propósito en Mateo capítulo 28 dice que tienes que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es nuestro propósito. Ir y proclamar el reino del cielo, el reino de Dios. Y entonces a Dios le agrada cuando tú haces esto. Ahora que vayas y regales tu $1,000,000 de pesos, ¿verdad? Y a Dios le agrada eso. Y entonces verso 10 dice que a Dios le agrada esto. Y entonces observa el versículo 11. Esta conexión que se da en un sueño. Primero, a Dios le agrada lo que Salomón pide. Y entonces ahora en el versículo 11 ya Dios le habla y le responde. Versículo 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Porque a lo mejor hoy en día todos quieren vivir un montón, ¿no? Ahí estaba Michael Jackson, ¿no? Que a lo mejor lo tienen congelado, creo, ¿no? Pagó porque lo congelaran y pues ya para qué está, ¿verdad? Pero en fin, hay un montón de gente guardada ahí, que quién sabe cuándo la van a descongelar. Pues si no los descongelan antes, seguro se van a descongelar en otro lado, ¿no? Dice, no pediste para ti muchos días, porque dices, ay Señor, dame muchos días. ¿No? Hemos oído de Pepita con 103 años. 101. Luego escuché ayer de 2, de 103, 104. Y digo, 104. No saben qué hombre, ¿verdad? Pero eso es mucho. Pero a veces hay mucha gente que dice, no, dame más, dame más, dame más. Pero le dice aquí, tú no pediste muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Inteligencia para oír. Y eso es algo que necesitamos nosotros. Cuando estamos con el patrón, con el jefe, con quien sea, ¿no? Que estamos hablando con cualquier persona que tú estás hablando, tú necesitas inteligencia para oír. Yo la necesito. Hablo con bastante gente, etcétera, y digo, oh Dios, ¿no? La semana pasada fue un día caótico, una semana terrible, bastante trabajo, todo. Y llegó un momento, yo para el viernes tenía así como mi cabeza como, o sea, no fluía, no funcionaba nada, ¿no? Nada, nada. Así es que uno necesita sabiduría, inteligencia para oír, para saber oír a la gente, a las cosas, a ti mismo, para saber escuchar a Dios cuando te está hablando y te dice, hey, take it easy, ¿verdad? Tranquila, cálmate, llévatela, tranquila. Pero ¿cuántos de nosotros no somos tan impetuosos, no? Dios, por favor, si me vas a bendecir, bendíceme, pero ayer, ¿no? Tranquilo. Si algo, la vida que estás viviendo hoy en día, digamos que tú amas a Dios, lo buscas y todo vas bien. Pero no hay plenitud en tu vida. Necesitas paciencia. No le quieras ganar tiempo al tiempo. Yo sé que la vida es corta, ¿no?
Ya en este mes alguien por ahí cumple 54 años. Ya está viejo. No, dice 50. 50, sí, ya, ¿verdad? Y entonces yo dije, hace 30 años, yo dije, ¿cuándo voy a llegar a los 50? Ahora ya me paro en la puerta, yo sí quiero detenerla, quiero detener el tiempo, ¿no? Ya no avances, pero parece que va avanzando más y más. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Necesitamos sabiduría y paciencia, porque la vida hay que vivirla en plenitud, no en desgracia. Porque los placeres de la vida, los deseos de la carne y todo lo que se nos presenta quiere consumirnos, hermano. Y como nos quiere absorber, nos quiere consumir, nos queremos comer al mundo. Y entonces nos perdemos de la vista de lo que Dios nos está mostrando. Porque todo esto lo queremos ganar y conquistar y tener y realizar. Cuando Dios está de este lado diciéndote, ¿sabes qué? Tu realización está, ¡hey! Acá estoy, acá está tu realización, aquí estoy yo. Pero uno está con los ojos en otros lados y te puedes perder. Te puedes perder. Entonces Salomón pide sabiduría, a Dios le agrada y le dice, qué bueno que lo hiciste, ¿verdad? Y que tú pediste inteligencia para escuchar juicio. ¿Sí? Y vea, me encanta, porque Dios siempre cuando tú decides comunicarte con Dios, tener esta conexión de Dios, y cuando decides escucharlo y obedecerlo, y no pides para tus propios deleites, sino para la bendición de los demás, porque estamos en esta vida para contribuir, no para consumir, queridos hermanos. Entonces, Dios, versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y vean aquí la promesa, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sale? Ningún otro. Salomón, oye, qué privilegio, ¿no? El único en todo el mundo, pasado, presente y futuro, ¿no? El único en todo el mundo, dice que le ha dado sabiduría y entendimiento, pero versículo 13 viene con un plus, viene con un extra, porque Dios cuando da, hasta el costal presta. Cuando Dios da, te bendice en abundancia. Y mi esposa y yo lo vimos cuando estábamos ansiosos por hijos, y estábamos hijos, pues todo el mundo, les he contado, ¿no? Como en la iglesia había mucha juventud, aquí hay más juventud, ¿verdad? Pero allá había mucha juventud, y muchas parejas había. Y nosotros no podíamos tener hijos, y 1, y 2, y 3 años, y no había hijos. Ahí la llevábamos más o menos, pero al 4.º año, y nosotros intentando todo tipo de cosas y todo, queriendo ayudarle a Dios, ¿no? Intentaba todo tipo de cosas, y saben, que a partir del 3.º, 4.º año de querer embarazarnos, todo el mundo estaba embarazado. Parecía que había una pandemia de embarazo, ¿no? O sea, en la iglesia, ¡pum, pum, 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 pum! ¿Y qué crees? O sea, cuando uno decía, otro decía, ¿qué crees que sentíamos nosotros? Harto gozo. Mi esposa, uno como hombre, pues ya que no. Pues ya, ¿no? Un hombre es diferente, anhela y todo. Pero mi esposa, cada que alguien le daba gracias a Dios por algo así, era como una losa encima, ¡pum! Y luego a la otra semana llegaba otro, de repente eran 2 juntos, y luego ya todo el mundo estaba embarazado, estaba haciendo unas barrigotas ahí, 4, hasta 5 hermanas llegamos a tener embarazadas. Y la familia, ¿no? Y los vecinos, todo el mundo estaba embarazado. ¿Te das cuenta, padre? Ahora, yo creo que eso pasa siempre. Pero por tu necesidad, estás más presto, sensible a ver barrigas por todos lados. Antes no les prestas atención porque no te importaba. Pero ahora es tu anhelo, los deseos de la carne, el corazón de la vida. Y entonces ahora estás así y ¡pum! Lo volteas a ver. Y dices, ¿qué hubo?
es que todo el mundo está mal. No, siempre pasa eso, solo que ahora esa era nuestra atracción. Y por eso veíamos todo eso. Y luego no solo eso, sino luego ya empezaron a nacer. Y a presentarlos y a orar por ellos. Y yo los alzaba y yo, Dios, y acá me salían las lágrimas, ¿no? Señor, bendícelo, gloria a ti, Padre. Gracias. Y si algo hemos aprendido mi esposa y yo con todo eso fue el contentamiento. Estar a gusto, no Augusto, a gusto con lo que Dios me ha dado. Ahí aprendimos lo que les digo, que cuando se comparte una bendición, se multiplica. Y cuando se comparte una carga, se divide. Ahí lo aprendimos. Ahí fue donde dijimos, oh Señor, gracias. Y entonces aprendimos y dijimos, pidiéndole a Dios sabiduría, discernimiento, juicio, etcétera, todo esto que estamos hablando hoy. Y entonces llegaba la hermanita, pastor, estoy embarazada, gloria a Dios, bendita eres. Y llegaba mi esposa y también, gloria a Dios. No es fácil, pero vas creciendo, vas madurando, vas creciendo. Sí, la vida siempre vas a tener necesidad de algo, no lo podemos tener todo. Siempre vamos a tener, pero necesitamos la sabiduría para el juicio, ¿sí? Ser juiciosos. Mandé un video, ¿cuántos lo vieron? ¿Ya lo vieron más o tampoco lo han visto? Un video que mandé hace 8 días, lo mandé individual a un montón de gente sobre el suicidio. Sí. Ya, el video sobre el suicidio, es tremendo eso, tremendo. Y yo les pedí, ¿ya lo viste? Mándaselo. Sabes, ahora yo cada vez más, con más gente que hablo, hermanos, son la mayoría con los que hablo, hermanos, jovencitos, señoritas, tienen tendencias al suicidio. Me decía una hermanita, pastor, oiga, esta es la estadística en Estados Unidos. ¿Cuál será la de México? Olvídate, pues aquí las estadísticas son medias patito, ¿no? No sabemos. No, sí, ha de haber ahí algo, pero no tenemos la claridad. Entonces, esa es una verdad. ¿Por qué? Porque estamos queriendo realizarnos, en fin, hay tantas cosas, pero tú y yo necesitamos esa inteligencia para discernir lo bueno y lo malo, y Dios no se queda con nada, sino que te da hasta sobreabundantemente. Y entonces nosotros no teníamos nada, llorábamos, y ahora digo, Dios, pues ¿a quién se los presto, no? ¿No? De repente una hermanita dice, pastor, me los llevo, vas, ¿verdad? Vas, llévatelos. Me llevo uno por uno, llévatelos a los 3, uno por uno, como tú quieras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Dios te bendice, y cuando Él te bendice, hasta el costal te presta. Y aún, dice la palabra de Dios, y aún también, versículo 12, sabios sobre todos, versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Lo que no pediste, amada. Date cuenta cómo Dios. Y yo lo veo en mi vida. Ya les platiqué esta parte. Pero la única cosa que yo he aprendido en la vida es que, y a veces sigo luchando con eso, porque todo esto, el mundo, los deseos de la carne, las pasiones, y todo esto es un mar inmenso, es grande, es vasto. Y yo soy insignificante aquí. Ante todo eso yo quiero todo y comerme todo. Y eso me absorbe, te está absorbiendo, te quiere absorber tu enfoque. Y por eso no logramos ver la mano de Dios en esto. Y tú necesitas ver la mano de Dios en cada paso que das, en cada decisión que das. ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Y por qué estoy en este punto, Señor? ¿Cuál es tu deseo, Señor? Y cuando tú ves, Dios te bendice, pero entonces empieza a proveerte hasta lo que no pediste. Hasta lo que no pediste, Dios te empieza a dar. Y dice, te he dado las cosas que no pediste. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno hay como tú en todos tus días. Y luego, versículo 14, tienes que poner mucha atención al verso 14, porque ahí viene una premisa. Ahí viene una premisa con promesa. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos,
Pero primero es andar y luego es guardar, ¿eh? Andar y guardar. Son dos cosas, amado hermano. Son dos cosas, andar y guardar. Muchos de ustedes vienen aquí a la iglesia, pero no guardan la palabra de Dios. Muchos de ustedes tienen a Jesús en su corazón. Andan con Él. Él anda con ustedes. Pero se olvidan de vivir la palabra de Dios. Amar a tu enemigo, no robar, no matar, no adulterar, no fornicar, no codiciar, etc. ¿Sale? Es diferente. Por eso versículo 14 le dice Dios a Salomón: anda en mis caminos, guarda mis estatutos y mis mandamientos, así como lo hizo David tu padre. Yo alargaré tus días. Y yo alargaré tus días. Pero ¿cuál es la premisa? Andar y guardar. Andar y guardar. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos hay, como les digo, que solamente saben decir amén? ¿Vale? Pero andan en la iglesia, andan con un grupo de cristianos, creen que lo son, ¿verdad? Andan o intentan andar en el camino del Señor, pero sin guardar sus mandamientos, su palabra. Guarda mis mandamientos, es una de sus promesas del Señor. Versículo 15, andar y guardar. Versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete. Me acuerdo que estando nosotros orando por algún chamaquillo que naciera de nosotros, me acuerdo que una noche Noemí era muy dada a... Ella siempre ha respetado mi sueño, porque yo soy difícil para dormir. Entonces respetar en el sentido de, ella sabe, si yo me despierto a las 2 de la mañana ya no me dormí, ¿sale? Si yo me despierto 3, 4 de la mañana es difícil que yo me duerma. Entonces ella lo que hacía a esa hora, a veces le pegaba la melancolía, el llanto, y de repente empezaba yo a oír así quejidos, ¿no? Y ya empezaba yo a despertar y pues estaba atención y estaba ahí en el baño llorando, clamando a Dios por un bebé. Señor, por favor, ten misericordia. Y orábamos mucho: Señor, danos contentamiento. Esa era mucha nuestra oración. Pero recuerdo una noche cuando ella me dijo: ¿sabes? Soñé que teníamos un hijo. Le digo: ¿era varón o hembra? No. Y me dice: era un varón. ¿Y lo viste? Dice: lo vi. Lo vi. Y digo: pues agarremos la promesa del Señor. Agarrémosla, confiemos en Él. ¿Cuándo será? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Después en el camino aprendimos que algo aprendimos fue que pues teníamos harto amor para dar, ¿verdad? Y anduvimos buscando la adopción. De 3 opciones que tuvimos, ninguna. ¿Y saben qué terrible era eso? Hubo un niño coreano, uno de la Sierra Tarahumara, una niña de la Sierra Tarahumara, una bebita, una chica de Chiapas, ¿sale? Y eso no se dio. Uno de ellos estaba yo en Cuba y me dice Noemí, se comunicó conmigo, me dice: urge que hables a Chihuahua, es el hermano tal de la bebé. Órale, va. Y de Cuba me comuniqué a Chihuahua y me dice: estamos en el quirófano, ya la chica de 13 años, 14, ya iba a tener su bebé. Y me dice el pastor, ¿sabe? La labor del pastor como jefe del DIF ahí, su labor era no dar en adopción a los niños. Su labor era convencer a las madres de tenerlo y proveerles todo para que siguieran sus estudios y echaran ganas
cuidarlas y todo, ¿no? Pero que ni abortaran ni los dieran en adopción. O sea, una gran labor la de ese pastor, de veras que es mi admiración ese brother. Y me llama y dice, ya la chica está en quirófano, pero solo quería avisarte que no firmo la autorización para dar a la bebé. Y digo, bueno, pues gracias, pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo de sacarle una trompada, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mi mujer que ya se van dos? Entonces yo daba una conferencia para pastores ese día, había como unos 200 pastores de Cuba, estaba yo en La Habana y empiezo yo a predicar y a hablar y a dar toda la situación, todo lo que tenía que hacer, los invito a pasar, oré por ellos, todo el rollo, y luego viene un grupo de hermanas, unas 6 hermanas, los cubanos gritan mucho, no hay ningún cubano aquí, ¿va? Para que no se ofendan, a lo mejor nos ve uno por ahí, ¿va? Los hermanos de Cuba gritan mucho. Hablan muy fuerte, no que griten, hablan muy fuerte. Y entonces se acercan 6 mujeres y me dice una que era como que la que los iba a liderar. Y dije, ya me van a echar bolita. Y llegan y una de ellas, pastor, ¿sabe qué? Gloria a Dios por la palabra, esto y lo otro, y Dios nos dio esto, déjenos orar por usted. Y empezaron a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te estaba apuntando, y está orando, orando por mí. Y Dios le dará descendencia. Yo no había hablado de mi problema, nuestro problema. Y empiezan a profetizarnos, a darnos bendición y todo. Y la hermanita Gara terminando, dice, esto es para usted, no lo leo ahorita. Llegando a mi habitación lo leo y era una promesa de Dios que le había mostrado a ella que tendríamos descendencia. Ahí tengo guardado ese papelito. Dios te da y te bendice. Cuando nace el primero ya estaba Alan con nosotros, ¿verdad? Y nace Isaac. Y entonces ya nació y pues yo muy planificador y todo el rollo. Llego con nuestra amiga la médico, hermana en Cristo, y digo, oye, pues ya, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer para ya no embarazarnos tan pronto? No. Dice, ay, pastor, cálmate. Dice, tardaste 13 años en tener un hijo y te quieres cuidar. Y digo, bueno, entonces, ¿qué? Dice, no, sí, váyanse. Pues quién sabe si igual te aventas otros 13. Y ahí va el obediente, ¿no? Y pum, pum, pum. Cuando Dios da, te bendice, te habla. Pero si algo quiero remarcar en esto es, tienes que dejar de enfocarte en todo el mundo, el mar que hay delante de ti, el millón de estrellas que hay en tu universo, para voltear a ver al sol que tienes, que es Jesucristo, que es Dios, y ver ese sol y decir, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Salmo 51 dice así, versículo 10, crea en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Que Dios lo haga en nuestro corazón. Cierra tus ojos, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazlo, por favor, Señor. Un corazón limpio, Señor. Un corazón limpio. Un corazón contrito y humillado, porque tú un corazón contrito y humillado no lo desprecias, Señor. Un corazón limpio, Señor, que te busque por todo, sobre todas las cosas. Un corazón limpio, Señor, que te ame por sobre todas las cosas. Señor Dios, renuévanos. Espíritu Santo, ven y renueva nuestro espíritu. Y es un espíritu recto que busque, Señor, tu dirección a través de tu palabra, que busque tu dirección a través de la comunión, que busque tu dirección en todo momento, Señor. Por favor, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén.